Pues de la luz es de lo primero por lo que le vamos a preguntar al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estaba hablando el presidente del Gobierno, lo escuchábamos antes en directo en el Congreso ante el Grupo Socialista y estaba haciendo una comparativa entre esta crisis y la de 2008, muy diferentes en las causas, en los métodos con los que se están combatiendo y en la salida también, como estamos viendo. Pero recordaba yo que en aquella crisis estábamos todos los días con la prima de riesgo, cada pequeño movimiento que hacía la prima de riesgo ahí lo contábamos. Y ahora estamos con el megavatio. ¿Es el megavatio la prima de riesgo de este momento? No exactamente, pero es verdad que está teniendo un efecto y está creando una alarma social, yo creo que totalmente justificada, porque son demasiado altos los precios de la energía y porque el sistema de fijación de precios de la energía en nuestro país y también en otros países de Europa, pues es un sistema obsoleto, injusto y que puede hacer recargar en efecto en las facturas de la gente unos costes que no se corresponden con lo que cuesta producir de verdad la energía y por tanto creo que el Gobierno tiene que ser valiente para explorar todas las vías de actuación posibles para reducir ese coste de la factura energética, sobre todo en las familias más vulnerables y con menores recursos, claro. Cuando decimos valiente, tiene que ser valientes, lo dicen también sus socios de Gobierno, tiene que ser valiente, pero ¿ser valiente qué implica? Eliminar todos los impuestos, por ejemplo, de la factura eléctrica, crear una empresa pública como pide Unidas Podemos. ¿Qué es ser valiente en esto? Yo lo primero creo que hay que tener claro que este es un tema complejo. Este no es un tema simple y no es un tema que se solucione con una sola medida. También que hay algunas causas de este incremento del precio de la energía que son difícilmente manejables. Es decir, que se incremente de una forma brutal el precio del gas, pues es un elemento que está ahí, ¿no? Ahora, hay que ser conscientes que nosotros también tenemos algunos márgenes como país y como Unión Europea para hacer cosas. En España no puede ser que tengamos un sistema de retribución a las eléctricas por las energías que ponen en el mix energético de nuestro país, donde se retribuyan todas las energías al precio de la más cara. Habrá que buscar fórmulas para que energías de generación mucho más barata, como la hidroeléctrica o la nuclear, que además están sobradamente amortizadas las instalaciones para generar estas energías, no se retribuyan al precio de la más cara. El tema de los impuestos, de reducción de impuestos, puede ser una medida de carácter coyuntural para tratar de influir algo en el precio, pero esa no es la medida estructural que tiene que adoptar nuestro país. Que haya una operadora pública en el mercado energético español o en la gestión de estas hidroeléctricas, a mí me parece perfectamente posible y perfectamente incluso deseable, pero eso solo no va a resolver el precio de la energía porque es todo mucho más complejo. Lo que le pedimos al Gobierno es que tome una batería de medidas, algunas en el corto plazo, pero otras más en el medio y en el largo plazo, para reducir estos costes. Y a largo plazo hay que tener en cuenta que la producción de energía más barata en nuestro país va a estar muy vinculado al desarrollo de las energías renovables, donde España puede ser una potencia, energía solar, energía maremotriz o energía por el viento, ¿no? Esto es importante que cada vez ocupe más espacio en ese mix energético. Uno de los argumentos que plantean quienes dicen, bueno, es que estamos pagando esto ahora muy caro porque vamos a apostar por las renovables en el futuro y después ya pagaremos menos. Parar esto en este momento podría tener un coste a futuro peor, no solo en cuanto al precio de la energía, sino también en puestos de trabajo, porque se vende, y aquí vienen los fondos europeos ahora con una fuerte apuesta por esto, que la economía verde va a hacer florecer aquí también mucho el mercado laboral. Bueno, teóricamente es una posibilidad que tiene nuestro país, el desarrollo de estas energías y además las infraestructuras para producir estas energías. Si estas infraestructuras se generasen y se fabricasen en España, lógicamente es una oportunidad de empleo magnífica para nuestro país. Pero no se puede repetir el error del bloqueo del desarrollo de las renovables, como hizo en su día el Gobierno del Partido Popular, porque esto tiene que ver también con que esta energía ocupe menos espacio del que tendría que ocupar ya en la economía española. Pero insisto, el problema no es del coste de la energía renovable, es que en España y en otros países el coste de cada fuente de energía lo marca la más cara en cada momento. Y este sistema es un disparate. Bueno, pues era la intervención de inicio del curso político del presidente del Gobierno al Grupo Parlamentario Socialista. Pedro Sánchez hablaba de la luz, ha dicho que tomarán medidas sin concretar más, ha puesto en valor los logros en la vacunación, ha tirado la hebra a la importancia de negociar y acordar los presupuestos y ha hablado también de los acuerdos con los agentes sociales. Hemos hecho un largo paréntesis para ver esa intervención del presidente Sánchez en la conversación que manteníamos con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Señor Sordo, ha dicho el presidente, ha puesto en valor el acuerdo con los agentes sociales. Ha hablado antes también del salario mínimo interprofesional, ha sido uno de los momentos aplaudidos de su intervención, y ha dicho que el Gobierno tiene un compromiso inequívoco, ha dicho, inequívoco con la subida. ¿Diría usted que es inequívoco tal y como va la negociación? Pues yo espero que sea inequívoco y que se resuelva cuanto antes, porque estamos entrando ya en mediados de septiembre y hay que llegar a concretar. Y la concreción pues tiene que venir en esta semana y, en nuestra opinión, la concreción tiene que pasar por una subida del salario mínimo interprofesional para este año 2021 y, sobre todo, para la garantía de que el 1 de enero del año 2022 el SMI llega a los 1.000 euros, que es la posición que hemos mantenido los sindicatos en la mesa, con la idea de que al final de la legislatura alcance el 60% de la media salarial. Y esto sí quiero dejarlo claro, urge este acuerdo y no va a haber acuerdo si no se garantiza los 1.000 euros en el año 2022. Le iba a decir, ayer estuvo ahí sentado donde está usted, el presidente de CEPIME, decían, es que ahora mismo hay muchas empresas que no pueden, pero parece que la COE y CEPIME no se cierran en banda las subidas de los 2 próximos años. Nos quedan 3 meses de este año y la subida, con suerte, será retroactiva hasta septiembre. ¿Se podría hacer ahí una negociación, de decir, subimos más a partir de enero, subimos más en 2023 y aguantamos ahora tal y como está? Nosotros hemos dicho que, viendo precisamente esto, que estamos en septiembre y no en enero, y viendo la evolución de los precios, la propuesta sindical era que la subida del salario mínimo en este año 2021 absorbiera ese incremento de los precios. Y lo hemos situado entre los 25 y 30 euros para la subida en el 2021. Si hubiera un compromiso por todas las partes de que el 1 de enero el salario mínimo del año 2022 llega a los 1.000 euros mensuales, claro que podemos negociar ese planteamiento que hemos hecho de 25 o 30 euros. Claro que estamos abriendo la posibilidad de negociar, pero esto hay que resolverlo ya y hay que dejar claro el compromiso inequívoco. ¿Por qué? Porque si no, pensar que ahora no va a haber subida o va a haber una subida estrictamente testimonial y no llegamos a los 1.000 euros en el año 2022 hace muy difícil de creer que en un año posterior vamos a llegar a ese 60% de la media salarial. Y ese es el objetivo de la legislatura para comisiones obreras. Y, por tanto, quiero ser taxativo. El acuerdo con los sindicatos, en este caso con comisiones obreras, pasa necesariamente por pactar alguna subida para el año 2021, pero podemos hablar, pero sobre todo de garantizar que el SMI el 1 de enero del año 2022 es de 1.000 euros. Que, por cierto, es un compromiso que ya adquirió COE en un acuerdo de negociación colectiva para el año 2020, que no habría ningún convenio colectivo con un salario por debajo de los 14.000 euros anuales. Es decir, no estamos inventando nada, estamos llevando al SMI un compromiso que ya firmamos con los empresarios hace al menos 3 años. Uno de los argumentos que esgrimen quienes dicen no es el momento, ahora mismo sería peor, es el empleo va a sufrir. Bueno, eso es discutible según los estudios que se han ido publicando al respecto. Y dicen, pero bueno, sobre todo sufrirían los jóvenes. Y a eso quiero ir. Ahora se refería también el presidente del Gobierno que va a haber un plan, de nuevo una apuesta. Hemos escuchado ya enésimos planes en los últimos años de distintos gobiernos para intentar acabar con el paro juvenil. Y no terminamos de solucionar ese problema. Ayer se aprobó una nueva formación profesional. Quería saber si está de acuerdo con ese planteamiento, si esto de verdad va a suponer que los jóvenes van a poder aprender cobrando algo en las empresas al mismo tiempo, desempeñando una función, o al final esto nos puede llevar de nuevo a la trampa de la precariedad en los jóvenes. Es que son dos cosas distintas. Yo creo que, en efecto, impulsar la formación profesional es un elemento clave para la sociedad española y para la economía española y para el empleo en España en el futuro. Que esa formación profesional tiene que combinar espacios formativos con espacios de presencia del alumnado en los centros de trabajo es evidente. El modelo dual hay que impulsarlo en España. Ahora, que esto no puede ser una puerta de entrada para volver al raca-raca que llevamos aguantando desde los años 80, y es que la tasa de paro en España se soluciona, de paro juvenil en este caso, pagando salarios de miseria a los jóvenes o teniéndoles siempre en contratación temporal, nosotros no compartimos este esquema. Es que este esquema lleva funcionando en España desde mediados de los años 80 y se ha demostrado que ese no es el problema. Por tanto, nosotros no compartimos ideas o ocurrencias como que haya un salario mínimo interprofesional para jóvenes, porque es que un salario mínimo interprofesional en España es un salario que apenas llega a ser de subsistencia. Los salarios en España no los marca el SMI, afortunadamente, marca el salario de 1,5 millones de personas, los marcan los convenios colectivos, y creo que no es bueno que en nuestro país nadie
trabaje por menos de 1.000 euros en jornada completa, porque son salarios que no dan ni para vivir y además son salarios que incentivan las peores empresas. Es decir, que las empresas, en vez de invertir en tecnología, en formación permanente, se rentabilicen por la vía de pagar salarios tan bajos. Y creo que no es ya sostenible a estas alturas establecer una relación entre que subir el SMI destruye empleo en España. El SMI ha subido de 707 euros a 950 euros en 4 años, en menos de 4 años. Y estamos viendo que el empleo se está recuperando en España. Por tanto, no hay una relación causa-efecto en ese terreno. Apuntaba usted la temporalidad y esa va a ser la piedra de toque fundamental en la negociación de la reforma laboral que retoman la próxima semana. Ahí también los empresarios dicen, como nos pasemos de frenada, nos vamos al mercado negro, hay sectores en nuestro país que tienen una economía en esto peculiar, en el que igual esa figura del fijo discontinuo no nos va a solucionar nada. Ahí también como se han planteado conjugar, que se ataje esa temporalidad brutal que lleva esa precariedad y esa encadenar contratos sin sentido y al mismo tiempo adaptar esa nueva reforma laboral a la realidad del país. Yo creo que la reforma laboral tiene que afrontar varios retos y uno tiene que ver con esto. En efecto, España no puede ser el campeón de Europa de temporalidad y para reducir la temporalidad, en nuestra opinión, hay que hacer varias cosas a la vez. Hay que restringir el recurso al despido de las empresas. Si se despide fácil y barato, si se despide libre en España, está demostrado que ese es el recurso fácil que utilizan miles de empresas en nuestro país. Hay que estabilizar la contratación, es decir, no puede ser la casa de tócame roque, como hoy en día es la contratación temporal en España, donde la gran mayoría de la contratación temporal está en fraude de ley. No es que nos vayamos a ir a la economía en negro, es que ya estamos en economía en B en muchos sectores de nuestro país, porque algunos descubren la pólvora todas las mañanas. No, es que hay sectores como el de la hostelería donde la contratación irregular y el alargamiento irregular de jornadas es el pan nuestro de cada día, digo por situar las cosas, ¿no? Y a cambio de estabilizar la contratación y restringir el recurso al despido, en nuestra opinión, hay que buscar una fórmula alternativa para que cuando en efecto hay problemas económicos en las empresas se puedan adaptar las jornadas. Un poco aprendiendo de lo que hemos hecho en los ERTE, es decir, en vez del recurso al despido vamos a buscar fórmulas de flexibilidad interna pactada con los trabajadores para que en vez de despedir podamos adaptar temporalmente las jornadas. ¿Y creo que ese es el reto. ¿Se va a conseguir y se va a conseguir de aquí a final de año, que es un poco la meta? ¿Sí? Creo que se va a intentar, lo estamos intentando porque ya hay mesas de negociación. Yo soy consciente que es una negociación muy complicada porque la cultura de la precariedad y la temporalidad está muy instalada en España, porque tocas elementos de poder del empresariado. Da mucho poder a un empresario o a una empresaria poder despedir tan fácil como se despide en España y equilibra las relaciones laborales el hecho de que se puedan pactar adaptaciones de jornada. Pero creo que favorece a las mejores empresas y creo que perjudica a las peores empresas y por ahí hay que avanzar. Claro, lo que pasa es que no es solo esto lo que hay que hacer en materia de reforma laboral. Hay que equilibrar la negociación colectiva, hay que impedir que los convenios de empresa puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales, es decir, hay que hacer muchas cosas y sé que no va a ser fácil esa negociación porque la reforma laboral del año 2012 dio todo el poder a la otra parte, a la parte empresarial, y alguien a quien le das todo el poder es muy difícil que renuncie y busque un acuerdo para equilibrar. Pero al menos por comisiones obreras no va a quedar ni un pelo en la gatera para tratar de llegar a ese acuerdo porque creo que es estratégico para la sociedad española. Paralelo, negociación de las pensiones. Ponía también en valor entre los logros ahora el presidente del Gobierno la primera parte del acuerdo que se ha aprobado. Y esto veremos cómo va evolucionando, pero quería preguntarle en específico por las prejubilaciones. Se supone que esta reforma las va a penalizar, pero estamos viendo al final ERES, que en realidad en buena parte son prejubilaciones. Hemos visto en la banca que hubo protestas y al final ha habido más trabajadores en el CaixaBank, en el BBV, que se han querido apuntar a esos ERES que se han desbordado. Ahora vemos el Sabadell. ¿Eso de verdad hay voluntad de frenar las prejubilaciones que al final acaban pasando factura también al propio sistema de pensiones? Primero, hay que dejar claro que los ERES los impulsan las empresas y en este caso las empresas del sector financiero yo creo que están siendo muy poco corresponsables con la sociedad española, que hizo un enorme esfuerzo económico para rescatar al sistema financiero de nuestro país. En segundo lugar, las prejubilaciones. Cuando un trabajador accede a una prejubilación, normalmente se pacta la salida y previamente el pacto de la salida es la empresa la que corre con los costes de esa llamada prejubilación, que está mal llamado prejubilación, porque son acuerdos que se hacen. Cuando un trabajador se prejubila, no le supone un sobrecoste a la seguridad social,
Los coeficientes de reducción para acceder a una jubilación anticipada en España tienen márgenes de mejora todavía. Los hemos mejorado en este acuerdo. Se ha corrido la voz poco menos de que lo que se ha hecho es dificultarse las prejubilaciones o las jubilaciones anticipadas en España. Y esto no es así. Casi todas las personas que acceden a las prejubilaciones han visto con este último acuerdo mejorados sus coeficientes de reducción, salvo 2 meses de todas las posibilidades de prejubilación que se han endurecido de alguna manera, pero el resto de situaciones se mejoran. Pero creo que el camino para abordar la negociación sobre pensiones no debiera situarse en este elemento, que no es elemento central de la suficiencia y de la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo. El sistema de pensiones estaba en una lógica de recorte desde el año 2013 y hemos pasado a una lógica donde lo que hay que hacer es mejorar la estructura de ingresos para financiar las pensiones en los próximos 27 años. Esta es la lógica que hemos instalado con este acuerdo, porque sabemos que va a haber más pensionistas que van a cobrar durante más tiempo más pensiones. Y para hacer frente a este incremento de gasto, una de dos, o se recorta o se mejora la estructura de ingresos. Y estamos en esa segunda parte. Unai Sordo, le pido una respuesta ya hiperrápida. Un titular. ¿Vamos a tener un otoño caliente o la situación está tranquila? Vamos a tener un otoño muy intenso, con negociaciones de mucha trascendencia para los derechos de los trabajadores en el futuro. Ojalá podamos llegar a consensos, ojalá fuera también con las organizaciones empresariales y si no, lógicamente con el Gobierno, al que le vamos a exigir que ejecute las cosas que dice que hay que hacer, porque está bien decirlo, pero es mucho mejor hacerlo, y evidentemente si no se ejecutaran esas medidas podríamos ir a un otoño caliente de movilizaciones. Pero yo estoy convencido que se van a ejecutar medidas porque, entre otras cosas, es que es un compromiso que hemos adquirido con Europa para la liberación de los fondos económicos europeos. Unai Sordo, le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros en el canal 24 Horas y espero verle por aquí en los próximos meses para ver cómo van evolucionando esas negociaciones. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros.